ánimo, tener ánimo. Y vamos a leer Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías 4, 6. Vamos si tiene su Biblia, búsquelo, y si no, aquí en la pantalla aparecen los textos para que usted pueda leerlos. Por última vez, pónganse de pie para leer y orar que Dios traiga una palabra en esta noche. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A ver, todos juntos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Padre bendito, te doy gracias porque has escuchado atentamente los cantos que hemos entonado en esta noche. Ahora estamos aquí para meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, tú que conoces el día que hemos tenido, cómo nos ha ido, lo que logramos, lo que no logramos. Padre, algunos que están enfermos en casa, Señor, a todos háblanos. Necesitamos tener este ánimo que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Los héroes de la Biblia fueron gente como nosotros. Me inspiró eso a dar una serie de estudios que le titulé Gente como nosotros, donde hablábamos de algunos personajes, lo que vivieron, cómo eran. La Biblia dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías es un ejemplo de desánimo. A pesar de que hizo descender fuego del cielo, a pesar de que vio milagros, cayó en una depresión tal que dice Primero de Reyes capítulo 19 versículo 4, que se fue por el desierto un día de camino, se sentó debajo de un árbol pequeño y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué ejemplo de desánimo, de desaliento. Quiso morirse. Pero tenemos otros ejemplos, como el ejemplo de Nehemías, que es un ejemplo de cómo combatir el desánimo y el desaliento. Nehemías era un varón funcionario de un rey encargado de darle la copa al rey. El pueblo hebreo había sido llevado esclavo ante los asirios. La ciudad de Jerusalén quedó destruida totalmente. Y Nehemías escuchó la historia de que la ciudad estaba destruida. Le dijo al rey: déjeme ir unos días allá a mi pueblo. El rey se lo permitió y Nehemías va a reconstruir la ciudad de Jerusalén nuevamente. Su deseo de él era construir las murallas, volver a hacer el templo, volver a reconstruir la ciudad que había sido destruida. Y vamos a ver tres cosas importantes aquí. La primera, enfrentando los ataques. Empezó a construir. Animó a la gente que empezaran a construir. Ahí van construyendo ya, pero recibió dos tipos de ataques. El primero, la crítica. No está bien lo que estás haciendo. Dice el versículo 2, mire: habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo,
esto lo dijo uno de los enemigos, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Me gusta que el pastor Esteban investiga en otras Biblias, en otras versiones de la Biblia. Y en la Nueva Versión Internacional dice, ¿qué hacen estos miserables judíos? Nada produce más desánimo que el ser criticado. No hay mayor ataque que ser criticado, sobre todo cuando está uno haciendo la obra de Dios. El enemigo va a usar el desánimo para debilitarnos, para que bajemos la guardia. El texto dice, estos judíos son débiles, no pueden hacer cosas grandes, son débiles. Y es la manera como Satanás nos ataca. Tú no puedes dejar tu vicio, no puedes dejar esto, no puedes dejar lo otro. No, eres débil. ¿Cómo no va a pegar eso en el fondo del corazón? La crítica no sirve, lo que haces no está bien, sobre todo cuando se hace la obra del Señor. La segunda cosa que usaron los enemigos es usar palabras hirientes, palabras que lastiman. Dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Primero, eres débil, no puedes. Segundo, lo que haces no sirve. Usted puede decir, pero me estoy esforzando, estoy haciendo lo mejor que puedo. Si una zorra subiera a ese muro, ¿cuánto pesa una zorrita, hermanos? No pesa nada. Pero esas palabras para lastimar. Si sube una zorra, lo que estás haciendo se derribaría. Lo que pasa es que Satanás usa a gente y a sus palabras para herir, para que no sigamos adelante. Podemos ver dos grupos opuestos: los que están haciendo la obra del Señor con alegría, con entusiasmo, porque cuando Nehemías llegó a la gente les dijo, miren, la ciudad está derribada, vamos a esforzarnos, vamos a hacer el muro otra vez. Sí, vamos a hacerlo. Pero ahí viene el otro grupo a criticar, a herir, a lastimar. Unos trabajando, haciendo la obra, y otros siendo usados por el diablo para detener el avance. Hay una cosa que queda clara, hermanos: Satanás no puede detener el avance de la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Otra vez lo digo: Satanás no puede detener el avance de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué puede hacer? Entretener a los trabajadores. ¿Y cuántas veces Satanás entretiene a los hijos de Dios para que no avance la obra del Señor? ¿Qué hizo Nehemías? Con mucho esfuerzo estaban levantando los muros, trabajando, esforzándose, para que viniera un grupo a criticarlos. No sirve lo que hacen, no está bien, no pueden hacer las cosas. Bueno, si una zorra se sube, lo va a derribar. ¿Cómo enfrentó Nehemías esos ataques? Veamos el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro. Aquí está la primera palabra. Habló con Dios. Habló con Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Escucha, oh Dios, cómo se burlan de nosotros.
Y lo demás dice: vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por su despojo en la tierra de su cautiverio, como diciendo: escucha, oh Dios, cómo se burlan de nosotros. Haz que esas ofensas recaigan sobre ellos mismos, que sus enemigos también los lleven en cautiverio. La verdad, hermanos, es que Nehemías no le faltaban ganas para responderles. Nehemías no le faltaban ganas para decirles una que otra palabra: no nos estén molestando, no estén atacándonos. Lo peor que puede uno hacer es conversar con el diablo. Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, no va a faltar quien se acerque, y a veces hasta usa a los mismos cristianos. No, hermanita, no sirve lo que haces. No, hermano, no sirve. A veces ocurre mucho en la cocina donde están trabajando las hermanas. Una hermana tiene su estilo de picar el tomate o la cebolla y pasa otra. Así no se hace, no sirve lo que haces. Como que da ganas que la otra hermana le responda: pues hágalo usted pues. Pero es lo peor que podemos hacer, responderle. Si no es la hermana, es Satanás que te está atacando. ¿Para qué te pones a platicar con el diablo? Acuérdate de la historia de Eva. ¿Qué le pasó a Eva por platicar con el diablo? Nehemías dijo yo creo que contó del 1 al 10, ¿no? Antes de responder. Y mejor dijo: no vale la pena conversar con el diablo. Y se fue a hablar con Dios. Oye, oh Dios, dice el verso 4, aquí está. Oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo a su tierra de cautiverio. Y seguramente, hermanos, aquí lo que Nehemías está diciendo: que les pase, a ver, que los lleven cautivos a ellos, a ver qué es lo que van a hacer, como nos hicieron a nosotros. Dejó el asunto en las manos de Dios, porque Nehemías sabía que la forma como Dios trata con aquellos que nos desaniman será mucho mejor que la forma como nosotros los trataríamos. Si tú respondes, estás platicando con el enemigo. Calla, hermano, calla. Duele, sí, duele la crítica, duelen las palabras hirientes. No sirves, no hace bien lo que haces, no, déjalo. Es lógico, hermanos, que Satanás pretenda desanimar. Número 2, pero ¿qué pasa con nuestras fuerzas? ¿Qué pasa con nuestras fuerzas? Por supuesto, hermanos, las fuerzas, a medida que pasan los años, tenemos que reconocer, ya no son las mismas. Se van debilitando. Por eso es preciso, hermanos, que le echemos ganas cuando podemos y que capacitemos a otros para cuando nosotros ya no tengamos fuerzas. Miren lo que dice el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nehemías había enfrentado una prueba externa. Los enemigos vinieron a burlarse de ellos, vinieron a decirles palabras hirientes, vinieron a burlarse, a atacarlos. ¿Qué hizo Nehemías? Habló con Dios, pero luego le toca enfrentar un problema dentro de la misma gente, dentro de los trabajadores. Dice que las fuerzas de los acarreadores, los que andaban acarreando la arena, las piedras, ya no podían más. Este esfuerzo, hermanos, y era un desánimo que estaba, si bien dice el texto, eran los acarreadores.
vamos a decir, los peones ya no tenían fuerzas. Ya no había material para que los albañiles trabajaran. Y esa debilidad podía hacerse colectiva. La siguiente, que es el mismo texto, pero ahora subrayando: no podemos edificar el muro. No podemos edificar el muro. Imagínese, hermano, lo que sintió esa gente cuando habían invertido esfuerzo, habían invertido tiempo, habían invertido dinero, y de repente se escucha: ya no se puede seguir. ¿Qué pasó? Otra vez desánimo, otra vez desánimo, desánimo por fuera. Ahora los de adentro, sabes que ya no tenemos fuerzas, ya no podemos seguir. Eso es frustración, eso es desánimo. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? En el primer caso, cuando el desánimo viene de afuera, habló con Dios. Pero ahora el desánimo es de la gente que está trabajando con él. Ya no se puede seguir. ¿Qué es lo que hizo? Mire el verso 23. Él por delante. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. El plan que tuvo es: vamos a esforzarnos. Ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, todos trabajamos. Nehemías no dijo: bueno, los acarreadores ya no tienen fuerzas, pues ya no podemos seguir. Claro que vamos a seguir. El que tiene un poquito más de fuerza, anime al que no puede. El que tiene un poco más de fuerza, échele más ganas. Seguro que estaban físicamente agotados, pero emocionalmente. Mire el verso 6 que leímos al principio, dice: el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque Nehemías les dijo: yo voy por delante, sí vamos a poder, sí vamos a seguir trabajando, vamos a ayudar. A lo mejor es necesario que ellos descansen un momento, pero que entren otros y que todos trabajemos. Porque cuando sabemos para quién trabajamos, hermanos, dice Isaías 40:31, los que esperan, léalo conmigo, vale la pena leerlo todos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa era la estrategia, esperar en Dios. En el primer caso, cuando el ataque fue por fuera, escucha a Dios cómo nos están atacando. En el segundo caso, esperar en Él para recobrar nuevas fuerzas. Lo importante era animar al pueblo, animarlo, ánimo. Y número 3, hermanos, ¿cuál fue la estrategia de Nehemías para que el pueblo tuviera ánimo? Me encanta todas las mañanas cuando tengo el tiempo devocional. Ustedes que me han escuchado saben que estoy, ánimo hermanos, ánimo, es un buen día, tratando de darles ánimo, empezar el día animados. Pero a veces no es fácil, a veces no es fácil. Sin embargo, aquí tenemos el ejemplo de cómo Nehemías logró que el pueblo tuviera ánimo. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados,
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Siempre habrá gente que no le va a gustar que estés creciendo espiritualmente. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con que te veas alegre, te veas sonriendo, te veas animado. Dice aquí Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, 5. Escucharon que ya se estaban reparando los muros de Jerusalén y dice, se enojaron, se encolerizaron mucho y tomaron una decisión. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. ¿Y cómo termina el texto? Y hagamos cesar la obra. No se le olvide, eso es exactamente lo que el diablo quiere, que la obra de Dios ya no siga, que lo que Dios está haciendo en tu vida ya no lo siga haciendo, que el cambio que Dios está haciendo en tu vida ahí quede, ya no avance. Y Satanás se las va a proponer para que haga cesar la obra. Es más, el versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, había gente que habitaba en esos pueblos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviesen, ellos caerán sobre vosotros. Escuchar una vez al enemigo atacarnos es duro, pero duro y duro y duro como cuchillito de palo. Imagínense, hasta 10 veces. Cuidado, van a venir a caer sobre ustedes. Se están poniendo de acuerdo, quieren que pare la obra, quieren que ya no avance el trabajo que están haciendo. Un ataque eminente. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Cuál fue la estrategia que usó? Mírela, versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Dice que donde eran las partes más débiles de la construcción, las partes bajas, detrás de los muros, en los sitios abiertos, puso familias con espadas, con lanzas. Pues no que Dios le iba a ayudar, no que confiaba en el poder de Dios. Por supuesto, hermanos, Dios está de nuestro lado, pero tenemos que ponernos en guardia. Recuerde que 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el hecho de confiar en Dios no quiere decir me voy a acostar en mi hamaca y ahí voy a estar meciéndome tranquilamente, al fin que Dios me cuida, al fin que Dios está por mí. Sed sobrios y velad. Vigila, vigila. Tú dices, Dios cuida de mis hijos, vigílalos. Revisa su cuarto. Dios cuida de mi familia, vigílala. ¿Dónde anda tu hija? Ah, no sé, se fue a la escuela, dijo que iba con unas amigas. Y yo confío en mi hija y confío en Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Nehemías dijo, yo confío en Dios, sí, pero puso familias a vigilar. El hecho de que confíes en Dios, la estrategia para el ánimo implica, ponte listo, el diablo va a atacar, el diablo puede atacar. Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el siguiente versículo, nuevamente el 13, nos dice que los puso en las partes débiles.
las partes bajas del lugar, detrás de los muros y en los sitios abiertos. Ahora que estoy hablando de las familias, entiendo que hay hijos en la familia que pueden estar más firmes, pero hay otros más débiles, son los que hay que vigilar. Los lugares donde estamos, hay lugares que no puede haber problemas, sí. Tu hijo viene al templo, está en el grupo de adolescentes, de jóvenes, de algún ministerio, bendito sea Dios. Pero ¿y qué hay cuando se va a hacer tarea con sus amigos? Las partes bajas, las partes débiles, las partes abiertas, había que vigilar más. Pero también dice, y aquí viene, hermanos, la estrategia mejor para que tuvieran ánimo. ¿Saben cuál fue? Que pensaran en los suyos. Quiero que lea conmigo el texto que sigue y vamos a leerlo fuerte todos. A ver, ¿cómo dice? Después, ¿no les escuchó? Y dai pues, a ver, vamos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo fuerte: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Al nombre de Dios. La estrategia para tener ánimo: piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, piensa en tus hermanos, en tus hijos, en tus hijas. ¿Qué esperan de ti? Eres su héroe. Mujer, mamá, eres su heroína de tu hija. Ya no voy al culto, ya no tengo ganas de leer la Biblia, todo me hacen, ya. Piensa en tus hijos, ¿qué ejemplo les estás dando? Piensa en tus hermanos, dice, acuérdate de Dios. Número uno, piensa en Dios. Pero también piensa, pelea, dice, pelea por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tus mujeres y por tu casa. Pelea, ánimo, que vean en ti que tú tienes confianza en Dios. Acuérdate de Dios. Además les dijo lo que dice el verso 20, mire: en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. No estás solo, ánimo, piensa en Dios. Pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por todo lo que tienes. Pero además, Dios va a pelear por nosotros, aleluya. Nada más que le dijo una advertencia, versículo 19: y le dije a los oficiales y a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos en el muro, lejos unos de otros. No conviene estar separados. No nos conviene estar separados. Por eso yo les invito a los hermanos y hermanas que no están en un ministerio o en algún grupo, busque dónde unirse. No le conviene estar separado, no le conviene estar separada. La estrategia para que tuvieran ánimo era muy sencilla: piensen en Dios, peleen por su familia. Dios va a pelear por nosotros, pero no estemos separados, estamos lejos uno del otro. Recuerden lo que dice el Salmo 133, vamos a leerlo. Dice:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. La estrategia muy sencilla: piensen en Dios, peleen, pero vamos a mantenernos unidos, porque unidos logramos más. Dice Deuteronomio 32:30: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Matemática simple es que si uno hace correr a 1000, 2 a 2000, pero no es así con Dios. Uno derrota a 1000 y 2 a 10,000. Exponencial tremendo. Entonces mantengámonos unidos. Concluyo, hermanos. El ánimo logra mucho, el desánimo destruye mucho. El último texto, Proverbios 18:14, ¿cómo dice? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Martín Lutero fue un hombre que quiso reformar su iglesia y pegó ahí en Alemania, en la iglesia, 95 tesis diciendo que la salvación es por fe, no por obras. Pero escúcheme la historia, voy a contar una anécdota de él. Él sufría con frecuencia de un estado depresivo. En medio de sus grandes luchas, caía en depresión. Muchas veces caía en tal desánimo y tristeza que no salía de su habitación por varios días. Una ocasión, su esposa Catalina se dio cuenta que Martín Lutero estaba muy deprimido y se presenta delante de él vestida totalmente de negro. Cuando ella entra al cuarto vestida totalmente de negro, él le dice: mi amor, ¿quién murió? Y Catalina, su esposa, con la cara compungida y triste, le dice: Dios ha muerto. En eso se levanta Martín Lutero y dice: eso es una blasfemia. ¿Cómo puedes decir, Catalina, que Dios se ha muerto? Estaba muy indignado. Y ella le responde: eso es precisamente lo que tú siempre estás diciendo con tus actitudes. Cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, estás diciendo: Dios ha muerto. Cada vez que estás triste, acongojado y desesperado, estás diciendo: Dios ha muerto. Tienes varios días encerrado aquí y con eso estás diciendo: Dios ha muerto. En ese momento Martín Lutero cayó de rodillas y dijo: Dios, perdóname, me arrepiento. Si usted piensa que Dios está muerto y por eso está desanimado, le compadezco. Pero yo creo en un Cristo vivo, aleluya. En un Cristo que murió pero resucitó, aleluya, y salió triunfante. Y porque Él venció, te dice en esta noche: ánimo, ánimo, sí vas a salir adelante,
porque Él va a pelear por ti. Pelea por tus hijos, pelea por tu casa, pelea por los tuyos, pelea, pero con la ayuda de Dios. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Si Dios está vivo, si Dios no ha muerto, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te angustia? ¿Qué te tiene deprimido y que dices, ya no sé qué hacer? Por favor, esta noche hemos visto ataques de fuera, no les respondió, habló con Dios. Ataques de adentro, habló con Dios. Desánimo de los suyos, los animó diciendo, no estamos solos, Dios va a pelear por nosotros. Ánimo. Vamos a cantar ese coro. Estoy confiando, Señor, en ti. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Y mientras lo cantamos, ¿por qué no viene al altar y le dice, aquí están mis problemas, Señor? Aquí está lo que me tiene triste y preocupado, pero si tú me ayudas, voy a pelear por mi hogar, voy a pelear por mi negocio, voy a pelear por mi trabajo, voy a pelear y a ganar contigo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Venga al altar, hermano, vamos a cantarlo una vez más. Estoy confiando. Ánimo, ánimo, aleluya. Venga a decirle, Señor, yo voy a vencer, porque no estoy solo. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. No estoy solo. Voy a salir adelante, porque te pongo a ti al frente. Voy a pelear por mi hogar. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Doble sus rodillas, hermano. Vamos a orar. Señor, como humanos hay momentos en que caemos en la tristeza, en la depresión, cuando se burlan de nosotros, cuando dicen que no servimos, que lo que hacemos no está bien, que solo hacemos las cosas mal. Padre, gracias, porque esta noche tú nos hablas que debemos tener ánimo. No tiene caso responder a los que nos atacan, nos lastiman, nos hieren con sus palabras. Si nosotros hablamos, tú no hablas. Mejor callamos y te presentamos a ti estas cargas, Señor. Mira, Padre, tú no estás muerto, mi Dios. Tú no estás muerto. Y porque tú vives, nosotros vamos a vencer. Y vamos a pelear por nuestros hijos. Vamos a pelear por nuestras casas.
Vamos a pelear por todo lo nuestro con tu ayuda. Dice tu palabra, Jehová peleará por vosotros. Nos llevas a la victoria, Señor. Nos llevas al triunfo y eso nos da ánimo porque no estamos solos. Gracias, Señor. Escucha estas bendiciones, Padre.